El 18 de octubre del muy lejano año de 1763 nació José Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, octavo hijo de doña Antonia Francisca Guerra Iglesias y don José Joaquín de Mier y Noriega. Nuestro personaje nació y pasó su infancia en Monterrey, que entonces era la ciudad más grande de las provincias internas de Oriente. Servando, al decidir su carrera, se inclina por la vida eclesiástica, por lo que después de terminar los primeros estudios, viaja a la Ciudad de México en 1780 para ingresar a la orden religiosa de los dominicos y además estudiar filosofía en el Colegio de Porta Coeli. Concluyó sus estudios 7 años más tarde y trabajó como maestro. Después, regresó a México para presentar en la Real y Pontificia Universidad de México los exámenes que le dieron el grado de doctor en teología. Al año siguiente de haberse recibido, volvió a México, donde empezaba a adquirir fama de predicador, dado que tenía la cualidad de hablar muy bien en público. Decían que tenía la voz de plata. El 12 de diciembre de 1794, invitaron al doctor Mier a pronunciar un sermón en lo que entonces se llamaba la Colegiata de Guadalupe, y lo hizo. Solo que unos días antes visitó al licenciado José Ignacio Borunda, quien le platicó una historia que decía que en realidad el dios Quetzalcóatl, el educador de los indios, era Santo Tomás Apóstol, que había venido a la Anáhuac a enseñar a los pueblos de este lado del Atlántico, y que como prueba, la Virgen de Guadalupe había quedado impresa, no en el manto del indio Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás. Resulta que esa historia la contó Fray Servando en su sermón, y ahí comenzaron sus problemas, porque fue juzgado por la Inquisición y condenado a ser recluido en el monasterio de las Caldas, en la región de Santander, en España. Los mexicanos, en el año 1794, me llenaron de imprecaciones, creyendo que en un sermón había negado la tradición de Nuestra Señora de Guadalupe. Los engañaron, tal no me había pasado por la imaginación. Expresamente protesto que predicaba para defenderla y realzarla. Mis palabras se tergiversaron e inició entonces una suerte de persecuciones, condenas y destierros, que sería amplio relatarla. A partir de entonces pasarían 22 años para que Servando regresara al país. Durante este tiempo estuvo en España, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal y Estados Unidos. El doctor Mier llegó a las Caldas, de donde escapó al poco tiempo, pero lo capturaron y encerraron nuevamente. De las Caldas fue trasladado a Burgos, donde hizo trámites para que lo trasladaran al sur de España. Sin embargo, al pasar por Madrid, es aprendido nuevamente y recluido en un convento de Salamanca. Pasado un tiempo, logra fugarse otra vez y toma camino a Burgos, donde lo capturan y encierran en el convento de San Francisco. Tal parece, no había prisión o convento que pudiera contener a Fray Servando, pues de San Francisco pudo escaparse de nuevo, cruzando la frontera y dirigiéndose a Francia. Era el año 1801, iniciaba el siglo XIX. Una vez cruzada la frontera, iniciaba una nueva aventura y sin dinero. Pero más adelante, con la facilidad de habla que tenía y por dominar varios idiomas, salió adelante económicamente. Estuvo en la ciudad de Bayona un corto tiempo. De ahí pasó a Burdeos y más tarde a París, donde desempeñó distintas actividades, entre ellas la enseñanza de la lengua española. En 1802, Servando se dirigió a Roma para regularizar su situación como sacerdote, sin pertenecer a ninguna orden. Ya en Italia vivió unos meses en Nápoles, volvió a Roma, conoció Florencia y regresó a España. Volver al territorio español significaba volver a prisión, dada su condición de prófugo.
y ahora fue recluido en Sevilla, en un lugar llamado Los Torillos. De esta prisión escapó 2 veces, la primera en 1804, yendo rumbo a Cádiz, y la segunda un año después, dirigiéndose ahora hacia Portugal. En Lisboa permaneció hasta 1808. Ese año, la Francia napoleónica invade España y Portugal, provocando la insurgencia de los pueblos español y portugués contra los franceses. Fray Servando se incorporó a la lucha con los voluntarios de Valencia, grupo que fue derrotado en 1809 en Belchite. A los derrotados, entre ellos Mier, se les condujo como prisioneros a Zaragoza, donde, para no perder la costumbre, nuestro personaje se fugó de la prisión. A Servando le gustaba Cádiz, a donde iba con frecuencia, pero en 1810, no solo por gusto, sino porque se había convertido en el centro político de España. En Cádiz se llevaron a cabo las Cortes, es decir, una asamblea que iba a discutir y escribir una constitución para España. A esta asamblea llegaron representantes de todas partes del Imperio Español, lo que incluía naturalmente a americanos, desde Nueva España hasta el Río de la Plata. Era 1810, el mismo año en que don Miguel Hidalgo se levantó en la intendencia de Guanajuato en contra del gobierno español. Ya no solo era una contienda política, ahora era una lucha con las armas. Uno de los partidarios principales de la libertad de las colonias americanas era un periodista español que firmaba sus artículos con el seudónimo de José Blanco White. Era editor de un periódico llamado El Español, en el que escribió Servando 2 cartas de un americano al español, en las que se manifestaba partidario de la independencia. En 1813 apareció en 2 volúmenes la historia de la Revolución de la Nueva España, firmada por José Guerra, que era un seudónimo que usó Mier, tomando uno de sus nombres y uno de sus apellidos, el primero y el último. En Londres, Mier conoció a un joven español que se había distinguido durante la invasión francesa como guerrillero en la región de Navarra. Era Javier Mina, que a pesar de estar exiliado, quería seguir luchando. Mier y Mina abrirían un capítulo en la lucha por la independencia de México. Dado que Javier Mina estaba dispuesto a combatir el absolutismo español donde quiera que fuera, aceptó venir a Nueva España con Fray Servando, zarpando desde Liverpool en la fragata Caledonia. Por fin, el 21 de abril de 1817, llegaron a Soto la Marina, en Nuevo Santander, Tamaulipas. Ahí se instalaron provisionalmente, pues la población era escasa y desde ahí no podía organizarse la gran rebelión que tenía proyectada Mina. Pronto parte hacia el interior del país en busca de su sueño y al encuentro de su trágico final, en tanto que Fray Servando, tratando de acogerse a una amnistía, se entrega, pero lejos de obtener el perdón, es apresado una vez más. Es conducido a la Ciudad de México, no sin antes despojarlo de sus pertenencias, entre las que venía una imprenta, que era su arma favorita para luchar contra la injusticia. Fray Servando, tras 20 años de ausencia, regresaba a su patria, donde era recibido de la peor manera. En la capital lo encerraron en la cárcel de la Inquisición, donde permaneció 3 años, hasta 1820, cuando cambiaron las leyes en España, poniéndose en vigor la Constitución de Cádiz, que entre otros aspectos prohibía la existencia de la Inquisición. Aquí, de lo que se ocupaba el que llamaban el Santo Tribunal de la Fe, de castigarnos porque deseábamos la independencia de nuestra patria. He leído esta carta para que vean cuál era mi delito y no crean que estaba ahí por un delito de religión. Desengañémonos, señores. La Inquisición no era más que un tribunal de policía y los inquisidores, unos alcahuetes del despotismo. El término no es noble, pero no lo era más aquel depósito infame y antievangélico de chismes políticos, delaciones y espionaje, cubierto todo hipócritamente con el juramento del sigilo y el velo sagrado de la religión.
Y cuando parecía que Mier debería quedar libre, el virrey ordena trasladarlo a otra prisión. Es enviado a Veracruz, al castillo de San Juan de Ulúa. De ahí, en 1821, poco antes de la consumación de la independencia, es embarcado hacia La Habana, de donde se escapa de la prisión y marcha hasta Filadelfia en los Estados Unidos, donde vivió el resto de ese año. Cuando tuvo noticias de la consumación de la independencia, procuró regresar a México, que al igual que él, por fin era libre. Mier volvió a San Juan de Ulúa, de donde fue liberado al requerirse para formar parte del primer Congreso General Constituyente de México. Doy gracias al cielo por haberme restituido al seno de la patria, al cabo de 27 años de una persecución, la más atroz, y de trabajos inmensos. Doy gracias al nuevo reino de León, donde nací, por haberme elevado al alto honor de ocupar un asiento en este augusto Congreso. Doy gracias a vuestra majestad por los generosos esfuerzos que hizo para sacarme de las garras del tirano de Ulúa, y las doy a todos mis caros paisanos por las atenciones y el aplauso con que me han recibido, y estoy lejos de merecer. Servando no aprobaba que se hubiera adoptado la monarquía como sistema de gobierno. Pensaba que como nuevo país debería ser una república. Así que pronto formó parte de un grupo anti-iturbidista. El emperador Agustín no veía con simpatía al Congreso y acabó con él, reduciendo a prisión a sus enemigos, entre ellos nuestro personaje. Por fortuna, Iturbide no duró mucho en el poder y ante su caída, Mier fue liberado. El Congreso se reinstaló y de él formó parte del diputado Servando Teresa de Mier, representando al estado de Nuevo León. En los trabajos legislativos que dieron origen a la República y la dotaron de sus documentos básicos, como el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Política de 1824, la participación de Mier fue fundamental y sus intervenciones muy destacadas. Servando simpatizaba con el federalismo porque lo había visto funcionar en los Estados Unidos, pero pensaba que no era una forma que conviniera a México. Él creía que en lugar de unir, el federalismo iba a separar. Así lo hizo saber en un largo discurso pronunciado el 13 de diciembre de 1823, que es conocido como el discurso de las profecías sobre la federación. Si se aprueba el proyecto del acta constitutiva en su totalidad, desde ahora lavo mis manos como el presidente de Judea, cuando un pueblo tumultante le pidió la muerte de nuestro Salvador. Protestaré que no he tenido parte en los males que van a llover sobre los pueblos de Anáhuac. Los han seducido para que pidan lo que no saben ni entienden. Y preveo la división, las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestra tierra hasta sus cimientos. Dios mío, salva a mi patria. Servando era entonces toda una celebridad. Se le habían reconocido sus méritos y se le otorgó una pensión. El presidente, Guadalupe Victoria, le permitió ocupar una habitación en el Palacio Nacional, donde pasó sus últimos años. Un día, Fray Servando pensó que su muerte estaba próxima, por lo que convocó a sus amigos para despedirse con un discurso en el que se defendía de las cosas que le habían sido achacadas en su vida. 2 semanas después, el 3 de diciembre de 1827, Fray Servando muere. Tuvo una vida muy activa, estuvo en muchas prisiones y de casi todas se escapó. Fue un hombre comprometido con sus ideales y luchó por ellos, tanto en México como en España y en todos los lugares en los que vivió. Además de la historia de su vida y la de después de su muerte, que bien parece una novela, Fray Servando Teresa de Mier nos dejó sus libros en los que se plasman sus pensamientos a favor de la independencia de América y la libertad del género humano.